tal, amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bienvenidos a Inquietudes. Entramos ya en la etapa final de lo que serán las PASO el próximo domingo 14, que, como decimos habitualmente, son obligatorias, o sea que hay que ir a votar. Y además de eso, no se elige el gobernador, el concejal, el senador, el diputado, el intendente, no, se eligen los candidatos. ¿Quiénes serán los candidatos de cada agrupación política, cada alianza, cada partido para las elecciones generales? O sea que hasta el momento son todos precandidatos, incluso aquellos partidos en los que hay un solo nombre. ¿Y por qué es precandidato? Porque si no saca el 1,5% de los votos, no pasa a la segunda etapa, que es la elección general. Por eso que usted ve que en el caso concreto de Chajarí, dentro del peronismo hay 3 precandidatos a intendente, por ejemplo. En Cambiemos hay uno solo, ¿no? Pero dentro del peronismo hay 3. En Cambiemos hay 2 precandidatos a senador. En el peronismo también hay más de un precandidato a senador. O sea, son precandidatos. Entonces usted va a elegir quién será el candidato de ese partido o de esa agrupación. ¿Entiende? Se entiende, no queda claro. Y es obligatorio votar. Además, qué bueno poder votar, qué bueno poder elegir. Que también eso tenemos que recordar, que aquí durante muchísimos años, claro, hay mucha gente que eso no lo vivió, y qué suerte. ¿Por qué? Porque desde el 83 tenemos democracia, o sea que hay gente que nació en democracia, se crió en democracia, se casó en democracia, tuvo hijos en democracia, no sabe lo que es el golpe de Estado. Pero antes, la democracia era el entretiempo del partido de fútbol, nada más. Pero desde el 83 eso se terminó, y seguramente para siempre. Por eso por allí cuando comparan algún gobierno o algún gobernante con lo que sucedía antes del 83, es porque no tienen ni idea de lo que están diciendo, realmente. Es bueno vivir en democracia con todos los problemas que tienen. Además, pueden haber problemas económicos, pueden haber problemas educativos, pueden haber cientos de problemas que no tienen que ver con el sistema de gobierno. Son cosas diferentes. Una cosa es el sistema de gobierno y otra cosa son las problemáticas, la atención de la salud, etcétera, etcétera. Así que el domingo que viene votamos todos, las PASO son obligatorias, como les decía, hay que votar, hay que votar. Bueno, vamos ya a las notas. Charlábamos con la doctora Gabriela Auri, que está a cargo en la Municipalidad de Chajarí del área de Mujer y Familia. ¿Por qué lo hacíamos? Porque se van a llevar a cabo unos talleres de temas fundamentales que aquí hemos tratado muchas veces y que son altamente preocupantes. Educación sexual integral, consumo problemático de sustancias, violencia en la pareja, violencia familiar, temas que realmente son muy importantes y que enfocan hacia los docentes, porque los docentes están con estos temas todos los días, ya que tienen que tratarlos, no los pueden dejar de lado, no pueden hacerse de cuenta que no lo ven, bueno, darle los elementos. Pero no decirle tenés que hacer esto o tenés que hacer aquello, sino brindarle la posibilidad para que entre todos busquen una solución a los problemas que se presentan en cada escuela, en cada región, en cada zona. Me parece realmente muy importante esto, ¿no? que se aborde esto definitivamente, así que fuimos a hablar con la doctora Auri y la nota es esta. Bueno, te cuento un poco, el taller docente forma parte
del programa Jóvenes Saludables, que hemos estado conversando con vos en el estudio. Esta propuesta de trabajo comenzó el año pasado. A mediados del año pasado lanzamos la primera edición de este taller para docentes, que lo que pretendía era brindar herramientas a los docentes para trabajar dentro del aula con adolescentes y niños, todo lo que tiene que ver con la temática de educación sexual integral, consumo problemático de sustancias y violencia en el noviazgo, violencia de género dentro de las instituciones. El año pasado tuvimos una muy buena aceptación dentro de los docentes, se anotaron muchos docentes. Es un taller largo porque son aproximadamente 12 encuentros durante 3 meses, una vez por semana, aproximadamente 3 horas dura el taller. Entonces era un taller que implicaba un compromiso real por parte de los docentes, que por supuesto tiene un montón de actividades y en muchas oportunidades se le complicaba. El taller comenzó con 65 asistentes aproximadamente y terminó con 35 que fueron los que pudieron completar la tarea. La repercusión del año pasado nos permitió incorporar algunos temas y modificar otros, pero en general el proyecto es el mismo, es una nueva edición del mismo taller, dándole la oportunidad a otros docentes para que puedan desarrollarlo. Aquí creo que se da algo que es importante destacar. La problemática la deben sufrir, ver, vivir todos los docentes. La mayoría no ha de saber cómo actuar, porque estudia para ser maestro, no para tratar este tipo de temas. Es imprescindible este tipo de talleres entonces para que los docentes puedan tener elementos para abordar la cuestión y buscar soluciones, no solamente dejarlo pasar. Sí, es muy importante, primero porque tiene que ver con la forma de posicionarnos, ¿no? Nosotros arrancamos el taller, tiene que ver con un intercambio, no es un taller solamente de charlas magistrales, sino la idea es intercambiar ideas y ver la forma más adecuada de intervenir en estas situaciones que atraviesan a toda la sociedad, no solamente en la escuela, pero donde los docentes generalmente se enfrentan a diario porque tienen el contacto directo todos los días con los chicos, entonces se les presentan y estas situaciones irrumpen en la escuela cotidianamente. Nos hemos encontrado sí con que los docentes por ahí, la gran mayoría tenían alguna, o aquellos que hicieron el curso y lo culminaron, tenían alguna intervención con estos temas o tenían alguna base sobre la cual habían trabajado porque habían hecho algún curso en internet. Lo que no tenían era la posibilidad del directo, ¿no? de encontrarse directamente con la problemática y adquirir herramientas. Desde lo teórico todos estamos informados de cómo funciona. El tema es la posibilidad de adquirir herramientas para trabajarlo con los chicos, que es lo más difícil, ¿no? Cómo bajarlo al lenguaje que ellos utilizan, cómo poder resolver las problemáticas cuando se presentan en el aula y en qué momentos decir, bueno, esto tenemos que conversarlo, cómo incorporarlo dentro de los conocimientos que se dan en las clases y no tomarlo como algo completamente separado, o sea que tanto la incorporación de lo que es la educación sexual integral como el tema del consumo problemático, de la violencia de género y demás, sea parte de los contenidos que nosotros venimos dando y no sea un tema separado para una clase especial solamente. Si bien hay situaciones donde podemos organizar una clase especial para trabajar estas problemáticas, es un tema que tenemos que ir abordando todos los días, porque los chicos viven todos los días estas cuestiones. No es que es algo separado de lo que puedo estar charlando dentro de una clase de matemática o de literatura, ¿sí? Están planteando dos temas, las adicciones por un lado y la sexualidad por otro lado.
los dos temas siguen siendo tabú para mucha gente mayor. O sea que es lógico suponer que hay muchos chicos que llegan al aula sin conocimientos y sin información desde la familia, lo cual el docente va a tener que avanzar sobre la familia. Mira, lo primero que nos planteamos nosotros es cuál es la posición que tiene el docente frente al tema. Porque nosotros nos encontramos con, generalmente, nuestra historia personal cuando nos posicionamos frente a los adolescentes o a los niños. Entonces es importante, primero, determinar cuál es nuestra postura, ¿no?, frente a estas temáticas. Lo primero que se hace en este taller es preguntarnos cómo he atravesado yo ciertas situaciones que han irrumpido en mi vida, incluso desde mi adolescencia, y eso me permite evaluar cómo me posiciono yo, porque mi historia personal tiene que ver con lo que yo voy a transmitir a mis alumnos o la forma en que me voy a posicionar frente a estas temáticas, ¿no? Lo importante, que nosotros lo hablábamos mucho durante el taller y lo hemos repetido, es que los chicos conozcan todas las historias. Si nosotros le damos una posición completa de la realidad, por ejemplo, hablábamos de las instituciones que tienen una enseñanza católica o relacionada con la religión y demás, la posibilidad de que ellos mismos armen sus proyectos institucionales sobre estos temas, pero dándoles la versión completa a los chicos, digamos. Como nos planteamos frente a la historia de la Argentina, la historia argentina o la historia mundial, contando todas las visiones de una misma temática. Bueno, lo mismo ocurre con lo que tiene que ver con la educación sexual integral, con el consumo problemático. ¿Cómo podemos darles la información a los chicos para que después ellos puedan elegir cuál es la opción que para ellos es la más adecuada, ¿sí?, posicionándolo frente a las consecuencias que tiene su elección? Eso es lo importante a transmitir dentro del taller. Y sin ninguna duda, para poder encontrar esa posición, nosotros también tenemos que saber cuál es nuestra postura, ¿no? La idea del taller para docentes no es bajar una línea de qué es lo que queremos que se trabaje dentro de las escuelas, sino ver cómo están trabajando la realidad que representa cada escuela puntual, porque además cada docente vivencia de una manera distinta la realidad de su escuela, y las realidades dentro de las escuelas también son diferentes. No es lo mismo una escuela de barrio centro por ahí, donde hay 600 alumnos, que una escuela de la zona norte de nuestra ciudad, donde tienen 200 alumnos con otras problemáticas, ¿sí? Entonces, es más un taller vivencial donde juntamos experiencias y les brindamos herramientas para abordar estas temáticas desde lo que nosotros consideramos, por supuesto, pero planteando también la perspectiva que cada docente tiene. Los padres de los chicos, ¿qué opinan de esto? Porque en muchos casos se oponen de manera terminante a la educación sexual en las escuelas, lo que no me parece bueno, pero es una opinión personal, claro, pero allí los docentes tienen que abordar la situación. Bueno, arranquemos por decir que hay una ley que se encuentra determinada hace más de 10 años, que es la 2650, que trabaja todo lo que es la educación sexual integral. Yo creo que la problemática de los padres tiene que ver con la desinformación respecto de qué se habla cuando hablamos de educación sexual integral. La educación sexual integral desde la legislación está planteada para trabajar desde el inicio de la educación, o sea, desde el jardín o los centros maternales, hasta la culminación y continuar trabajando posteriormente también. Pero respecto de los menores de edad, sería desde que comenzamos en los centros de primera infancia hasta los 18 años en principio, donde es obligatorio, hasta que terminamos el secundario. Lo que se incorpora dentro de cada ciclo es distinto. Por supuesto, no voy a hablar de la misma manera que hablo con un niño pequeño, con uno más grande que ya
tiene otro vocabulario y demás. Me parece que la resistencia por parte de los padres tiene que ver con esto. Sin embargo, yo te contaba que este taller está incorporado dentro de un programa que es Jóvenes Saludables. Cuando nosotros trabajamos con los jóvenes preventores, los chicos que trabajan dentro de las escuelas sobre estas temáticas, nos encontramos, hicimos una reunión para padres y nos encontramos que al revés, los padres estaban muy dispuestos a que los chicos participen de este tipo de temáticas, que compartan sus experiencias y que juntos busquemos ideas como para trabajar la prevención, tanto sea el embarazo en la adolescencia como el consumo problemático desde ellos. Entonces, a pesar de lo que nosotros creíamos que por ahí había mucha resistencia, nos encontramos que los padres estaban dispuestos, pero cuando nosotros los citábamos para informarlos qué era lo que iba a suceder. Entonces, el miedo de los padres... desconocimiento. Claro, el miedo de los padres tiene que ver con esto, con que no saben qué es lo que hay en el contenido de la educación sexual integral. Y por ahí, una vez que uno los informa un poco y se interiorizan un poco, cambian su opinión respecto de esta negativa a que se trabaje dentro de las aulas lo que tiene que ver con la educación sexual integral. Me parece que lo que hay es desinformación respecto de estos temas. Y en cuanto a si hay que pedirles permiso o no, la realidad es que no. Hay una ley que avala que los docentes deban, de hecho, lo incorporen sí o sí dentro de su trabajo. Incluso desde el Ministerio de Educación se bajó la forma en que deben incorporarlos, los contenidos que deben incorporar, qué tipo de videos e información y material se utiliza. Y en esto estuvieron de acuerdo todos los ministros en aquel momento, y creo que es lo que debemos sostener todos los que trabajamos en estas temáticas, ¿no? Bueno, también aquí en ese tema hay varias personas que por desconocimiento, quiero creer que es por desconocimiento, dicen cosas que son realmente absurdas, como por ejemplo que a los chiquitos de 5 o 6 años se les enseña cómo masturbarse, lo cual me parece un disparate. Y quiero creer que es por desconocimiento que lo dicen y no con otras intenciones. Sí, vuelvo a repetirte. Primero, contarles o informar a la gente de que el material que se utiliza para que los niños vean es material que está aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación, por el Ministerio de Educación de la provincia, por ende hay un montón de gente que ha evaluado qué es lo que se puede mostrar y que por supuesto a un niño de esa edad no se le va a enseñar a masturbarse, sí se le va a enseñar sobre los cuidados de su cuerpo, y esto a través de láminas y distinta información que está chequeada por personas especialistas en este tema, ¿sí? Eso es fundamental. La realidad es que una de las discusiones que se plantea es: ¿les enseñan a través de videos pornográficos? No, porque hemos visto el material. El material está estudiado y está armado justamente para cada nivel educativo, y por supuesto es un material adecuado para trabajar con los niños, ¿no? Con los niños, con los adolescentes, con los más chiquitos, con los un poquito más grandes, y el material está preparado para que sea visto por ellos. Pero por otro lado, yo les planteo a los papás que cuando uno tiene estos interrogantes, lo mejor es acercarse a la escuela y preguntar, consultar el material. Por lo general, todas las escuelas tienen las cartillas de contenidos curriculares que se van a trabajar en la ESI, y además los docentes arman un plan o un programa, que esto es el final de nuestro curso justamente, que armen un proyecto institucional para trabajar estas temáticas en la escuela, que ellos pueden acceder y lo pueden ver, y pueden ver cuál es el material que se va a trabajar con los hijos. La idea de la educación sexual integral no es solo docentes y alumnos, no, al contrario, la familia también forma parte del proyecto institucional. ¿Por qué? Porque además todos somos educadores frente a los chicos. Los padres es donde los chicos
absorben la primera información, y si tenemos versiones desencontradas, sin ninguna duda no va a ser bueno para ellos, que son niños y que están todavía en formación, ¿sí? Entonces, es fundamental que la familia participe, pero desde una posición activa, no desde decir, bueno, no, esto no quiero que se hable y punto, se terminó. No, esto hay que charlarlo en la comunidad, y cada comunidad de su escuela va a elegir la metodología o el momento en que quiere incorporar estos temas, y cuáles temas por ahí van a preferir no plantearse, porque por ahí hay instituciones en las cuales hay cuestiones que no quieren trabajar. Lo importante es el respeto. Creo que esto es una de las cosas que más se plantea dentro de la educación sexual integral y del trabajo en las aulas. El respeto a la diversidad, el respeto a la posición que puede tomar cada uno y cada familia, y ni hablar cuando uno le enseña eso a los adolescentes, ¿no? A respetar al otro, a permitir que el otro se posicione dentro de una postura distinta. No hablemos de fundamentalismos, sino de que cada uno tenga su idea y sea respetada, ¿sí? Por un lado, la educación sexual, tenemos la problemática de las adicciones por otro lado, y tenemos además en el medio las relaciones entre adolescentes. Vos mencionabas hoy los embarazos prematuros, que son un drama y que crecen en el número año a año, lo que significa que algo está fallando. Y ese es otro tema que seguramente abordarán ustedes, los docentes, la familia. Una de las problemáticas que trabajamos dentro del taller es el embarazo adolescente no deseado, no planificado. Es una de las cuestiones que atraviesan hoy sobre todo la escuela secundaria, pero no quiero dejar afuera, porque hay situaciones donde se da dentro de lo que es la trayectoria de la escuela primaria. Se trabaja este tema, y se trabaja desde distintas posturas. Aquellos que consideramos que hay formas de prevenir el embarazo durante la adolescencia, y buscar cuáles son las posibilidades y por qué se dan estas situaciones dentro de la adolescencia. Justamente en función de eso, este fin de semana el área de Mujer y Familia, el Centro de Prevención de Adicciones, el área de salud del municipio, el área de educación, estuvimos participando en lo que fue la fiesta de presentación de las agrupaciones estudiantiles que se desarrolló en el Club Vélez, y acompañamos este evento con un stand de hidratación, o sea, se les entregaba a los chicos agua, caramelos, preservativos. Esto tenía una función que tiene que ver con algunas problemáticas que plantearon los papás. La realidad es que los jóvenes consumen bebidas alcohólicas durante los fines de semana. El tema de la hidratación tiene que ver con que no sucedan episodios donde haya chicos que atraviesen por situaciones de coma alcohólico. Todo tiene una explicación médica, ¿no? Pero nosotros pudimos observar muchas cosas respecto de la participación en esta fecha. Por ejemplo, que los chicos son muy solidarios entre sí. Cuando ven que un compañero tomó más de la cuenta, lo acompañan, lo asisten con agua, no lo dejan solo, y uno ve que ese chico después de esa contención vuelve a disfrutar de la noche. Por lo general son solidarios entre sí y se cuidan además entre ellos. Nos ha pasado de observar otras situaciones, como por ejemplo el tema de los preservativos, que no solamente los chicos agarran los preservativos, sino también las chicas, y esto es importante. Pero tenemos un problema, más de la mitad no los usa. Pero hemos comenzado a ver que cuestiones que nosotros nos planteábamos como tabú ya no son tabú, ¿no? Por ejemplo, esto,
que la responsabilidad de la utilización del preservativo no solo está en el varón, sino en la mujer. Y esto lo podemos ver porque las chicas también retiraban preservativos, no solamente eran los varones. Entonces hay cosas que son importantes y que por ahí los adultos nos planteamos como una problemática, y cuando nos encontramos con la realidad de los chicos no es tan así. Entonces hay ciertos cambios o ciertos parámetros que se van modificando en la sociedad. Ahora, en todo este estado de cosas, los docentes, que son los que van a hacer este taller que ustedes ponen a disposición de ellos, ¿qué opinan? Los docentes creo que están muy abiertos a poder trabajar estas temáticas dentro de la escuela. A veces se encuentran con la negativa, creo yo, por una cuestión de, vuelvo a decir lo mismo, me parece que en la mayoría tiene que ver con la desinformación. Dicen que a veces se encuentran con la negativa de los directivos de las escuelas para poder trabajar en estos temas. Creo que esto tiene que ver por ahí con esto de que la sociedad todavía considera como tabú hablar de sexualidad, hablar de consumo problemático. Sin embargo, hay mayor apertura y los docentes quieren capacitarse, por ende, y sostienen estas capacitaciones e insisten en estas capacitaciones, por ende creo que hay una apertura del trabajo dentro de las escuelas. Sí, sienten que en muchas oportunidades estas problemáticas los desbordan y necesitan, por supuesto, la asistencia de equipos técnicos. En muchas oportunidades incluso hemos hablado de en qué momentos participa la justicia o la policía dentro de una escuela cuando irrumpen circunstancias a las cuales no se sienten preparados para trabajar. Pero sobre todo hemos trabajado la ansiedad que genera darle respuestas más que nada a los adolescentes, pero a los niños también, y cómo puedo trabajar yo con esa ansiedad desde la docencia, ¿no? Es necesario que le dé respuestas inmediatas porque los chicos requieren o solicitan respuestas inmediatas, pero a veces está bueno frenar y decir, bueno, esto vamos a hablarlo en otro momento y consultar con nuestros colegas, consultar con algún profesional respecto de esa materia que estamos conversando, cuando no tenemos las herramientas. Lo importante es seguir para adelante, seguir trabajando, no negarnos a esta posibilidad de brindarle a los chicos las respuestas que nos piden y acompañarlos desde una posición positiva, ¿no? Desde una posición de respeto de sus derechos, de respeto de sus necesidades y brindándoles lo que ellos nos están pidiendo. A ustedes con todo esto, por supuesto, colaboran en el mejor tránsito del camino que lleva a la meta que la sociedad necesita, pero colaboran, porque en realidad la responsabilidad mayor es el gobierno provincial, del Consejo General de Educación y demás, que tendría que implementar y ser obligatorio y llevar adelante la ley en todas las escuelas. Sí, es complejo. Digamos que en cuanto a responsabilidades, en realidad las responsabilidades las tenemos todos los adultos respecto de desde la casa, con la educación que pueden brindar los papás, los docentes, el gobierno municipal, el gobierno provincial. Sin ninguna duda por ahí todavía no llegamos a ponernos de acuerdo respecto de cómo lo llevamos adelante. Me parece que la preocupación la tenemos todos y algunos nos ocupamos, aunque sea desde nuestros lugares, brindando este tipo de talleres, este tipo de encuentros con los docentes, y algunos todavía están tratando de buscar las ideas para llevarlos adelante. Me parece que lo importante es que nos ocupemos todos, más allá de delegar las responsabilidades en unos u en otros. Hay que ocuparse, esto es un tema que hay que trabajar. Me parece que tenemos que dejar de discutir entre los adultos y brindarle a los chicos respuestas claras, porque yo a veces hablo de esto en este sentido. Mientras nosotros discutimos de fundamentalismos, de que sí, de que no, en el medio hay jóvenes, hay niños que están formándose
como personas para transitar su vida, y si nosotros no le damos la información adecuada, esos niños seguramente van a estar perdidos más adelante. Entonces lo importante, el debate está buenísimo, poder poner en tela de juicio estas problemáticas está bueno, es muy interesante, pero es necesario que nosotros tengamos una postura clara frente a los chicos, porque si no los vamos a confundir. Este jueves 11 creo que comienzan con esto. Este jueves arrancamos con el taller. El taller se dicta todos los jueves de 17:30 a 20:30 en las instalaciones del Centro Cultural Municipal. Vamos a comenzar a trabajar ya este mismo jueves con distintas temáticas que tienen que ver con la definición de adolescencia y demás. Así que los esperamos a todos aquellos docentes que se hayan anotado para poder arrancar. Es gratuito, se dicta con profesionales del área de mujer y familia, del área de salud, del Centro de Prevención de Adicciones. Además, como el año pasado, invitamos a profesionales que trabajan afuera en distintas instituciones, como Diego Cal, Nora de Clari, Valeria Cambarelli, que son gente que ya ha venido participando en los encuentros del año pasado, que son muy enriquecedores porque por ahí nos traen además una visión distinta a la que nosotros tenemos de nuestro núcleo, que es la ciudad. Temas importantes sin ninguna duda, temas fundamentales, ya no es posible mirar para otro lado, dejar de lado estas cosas. Y se necesitan conocimientos, y se necesita primero aceptar la problemática, aceptar la realidad. Entonces vamos a hallar soluciones. Como bien decía la doctora Auri, todo el mundo tendría que trabajar en conjunto, ¿no es cierto? Eso sería lo lógico. No siempre es posible, por mil cosas que uno muchas veces no entiende, pero bueno, cada uno aporta lo suyo. Cada uno aporta lo suyo. Por supuesto que este tema nosotros lo vamos a seguir tratando como lo venimos tratando hace no sé cuántas décadas. Un breve corte, ya volvemos. Divox te acerca el mejor entretenimiento en alta definición, con contenidos pensados para toda la familia. Sí. Si sentís la adrenalina tras pasar la pantalla, si tu corazón se acelera con cada jugada, si te reís con esos personajes que ya sentís parte de tu familia y te emocionás con ese momento. Si querés aprender, mantenerte informado o simplemente distraerte. ¡América! Porque sos de los que siempre buscan más, en Divox sumamos nuevos canales con la mejor calidad de imagen y sonido. Y prepárate, porque todavía queda mucho más. Elegís Divox, elegís ver más. Los agroquímicos son un tema que no solamente hay que tratar, aquí lo hemos tratado infinidad de veces, desde hace muchísimo tiempo, sino que hay que buscar una solución. La solución no pasa por lo que puedo decir yo o por lo que puede decir el otro. Pasa por buscar a los profesionales, la gente que conoce el tema. Entonces, y escuchar las opiniones de ellos. Yo no me voy a hacer operar de una apendicitis, usted tampoco, con un plomero. Respeto al plomero y lo llamo cuando tengo un problema en mi casa. Seguramente usted no se va a hacer enyesar una pierna si se quiebra por un periodista. Y por más que hagamos una asociación de periodistas, no vamos a saber enyesar una pierna. Y digo esto que parece absurdo, pero eso es lo que está pasando con los agroquímicos. Entonces vemos grupos que opinan como si fueran profesionales de la cosa. Y es peligroso, es peligroso.
muchos de esos grupos se van a los extremos, y cuando nos vamos a los extremos perdemos la visión. Porque nada es como yo quiero o nada, sino busquemos entre todos lo mejor, pero fundamentalmente convocando a la gente que sabe. Los agroquímicos se usan permanentemente, pero no solamente para producir cítrus, soja o lo que fuere, no, lo usamos usted lo usa en su hogar, cuando mata las moscas, los mosquitos, cuando limpia el piso, cuando limpia el inodoro del baño, está usando productos químicos. Es así de sencillo. Entonces, si hablamos de producción, tenemos que hablar de agroquímicos. Eso no significa que tengamos que aplaudir que un avión pase tirando agroquímicos por arriba de una escuela llena de chicos. No, algunos dicen que eso sucede a cada rato, no es cierto. Entonces buscar una salida, una alternativa. Otros dicen, no, los países de avanzada, no es cierto, los países de Europa, lea, no me crea a mí. Fíjese, lea, busque noticias. Se usan los agroquímicos, por supuesto, el asunto es cómo, y acá lo planteamos 1000 veces, cómo tenemos que usar los agroquímicos. Y en cada producción tenemos que tener un profesional que nos diga qué hacer, con qué producto, con qué cantidad, de qué manera. Es así, es así. Si queremos producir, aquí hubo algunas producciones cítricas que hace ya bastante tiempo de esto, no la compraban ni los que se dicen defensores de la ecología. ¿Por qué? Pues son feas. Tienen cochinilla, no las compraban. Acá había un supermercado que vendía naranjas y he estado horas esperando que alguien lleve una bolsita. La gente llegaba y llevaba las otras naranjas, las otras mandarinas. Entonces necesitamos producir y se necesitan los agroquímicos. Después hay que actuar y trabajar bien con el agroquímico. Ese es el problema. Allí está la cuestión, a mi entender, no en prohibir. Ahora, los que quieren prohibir, que den una alternativa, que hasta el momento no la escucho, porque no solamente necesitamos calidad, necesitamos cantidad. Es así. Lo convocamos una vez más a Gabriel Llano para hablar sobre este tema. Él es presidente del Colegio de Profesionales de la Agronomía de Entre Ríos, ahora está también en la entidad que nuclea a los colegios de profesionales del país. Entonces tiene una idea clara de la situación. Pero además, antes de hablar con él, quiero decir otra cosa, que es terrible. La situación de los agroquímicos se ha politizado, al menos en nuestra provincia, se ha partidizado. Entonces resulta que aparecen algunos políticos opinando de acuerdo a lo que lo benefician en un momento dado. Y no puede ser, porque además no le puedo pedir al político, al legislador que conozca el tema si no es un profesional. Es claro. Yo no puedo enyesar su pierna ni operar su apéndice. Soy periodista. Gracias por estar aquí, Gabriel. Bueno, Gustavo, gracias a vos por la invitación. La verdad que es un tema que hemos tratado ya con cierta frecuencia, ¿no? En este programa y también siempre en el multimedio. Por lo tanto, siempre agradezco la oportunidad de seguir ahondando un poco en este tema que, sinceramente, como está hoy particularmente posicionada la provincia de Entre Ríos en cuanto a la problemática, creo que estamos más lejos que antes de la solución a este conflicto, podríamos llamarlo social, ¿no? Yo creo que podríamos plantear un poco este programa en base a tu introducción como lo que son mitos y realidades
de los agroquímicos. Uno está constantemente bombardeado por noticias, cualquiera de nosotros que tenemos acceso a internet, mira los portales de noticias de todo tipo, portales de noticias tanto, casi podríamos partir desde los más técnicos, como hay muchas páginas que obviamente uno al ser ingeniero agrónomo constantemente está chequeando, también a portales de todo tipo, no relacionados a parte técnica, que opinan, hablan y en cierta manera conducen a la opinión pública y a la sociedad sobre la mirada sobre los agroquímicos. Y entonces ya no son agroquímicos, son agrotóxicos. Y entonces ya no se aplica un producto químico, un fitosanitario, sino que se fumiga. Y entonces ya un productor agropecuario no produce alimentos, sino que envenena al consumidor por la forma que produce. Y entonces ya la producción agropecuaria no genera empleo. Lo que provoca es un daño a la salud de los que trabajan en el campo. Y todo se va transgiversando a tal punto donde obviamente que empiezan a aparecer la preocupación genuina, por un lado, de ciertos actores de la sociedad que miran todo esto, y también aparecen los fanatismos. En muchos casos, fanatismos impulsados por intereses particulares, muchas veces asociados justamente al momento político que puede vivir el país. Entonces aparecen los unos y los otros, los que defienden cualquier cosa y los que directamente no permiten nada. Y ante esa situación es muy difícil que alguien tenga algo claro de cómo o de dónde está la salida, ¿no? Porque no se puede avanzar en la oscuridad, pero tampoco se puede avanzar con un montón de luces que me encandilan. Y yo creo que la ciencia, particularmente uno como ingeniero agrónomo, siempre fue respetuoso de la ciencia, de la investigación, y hoy se encuentra con que todo lo que la ciencia aporta para traer un poco de luz a esta situación no es tenida en cuenta en absoluto. Acá lo que importa mucho más es la percepción de la realidad que lo que la realidad mismo indica. Cuando alguien dice los agroquímicos están prohibidos en todos los países del mundo desarrollado y a nosotros nos venden la basura para envenenarnos, la realidad es que están mal informando. Sí, están mintiendo. Están mintiendo deliberadamente. Sí. Porque los agroquímicos, después veamos cuál, si el glifosato, uno, el otro, hay muchísimos productos químicos para usar en el agro. Sí, ahí viene el concepto de agroquímico. Es un producto de fórmula química que se usa en el agro. Y después, como bien lo decías, se usan una infinidad de productos químicos en distintas actividades. Por ejemplo, un peluquero usa productos químicos, algunos caracterizados por la IARC, que es la misma entidad que clasificó el glifosato como probablemente cancerígeno. Entonces hay productos de peluquería que comparten la misma clasificación. Y el peluquero, por lo tanto, comparte en ese aspecto mi ámbito laboral porque está aparentemente envenenando a alguien, entonces, ¿no? Porque está usando ese producto químico. De la misma manera podemos dar miles de ejemplos. Entonces, el agroquímico no es ni más ni menos que un producto de síntesis química que se usa en el agro. En el mundo, los productos químicos tienen uso habitual. En Europa, ¿cuál es el uso más generalizado de los agroquímicos, particularmente del glifosato? Uso en espacios públicos y en parques y jardines. Por eso es muy habitual que se venda prácticamente libre en cualquier país de Europa, salvo Francia, que está un poco más restrictivo ahora, en envases de litro y de medio litro, en un aplicador tipo spray, para que la gente lo use para sacar las hierbas, las malas hierbas, como le llaman ellos, en el jardín. Estados Unidos igual. En la Argentina constantemente extrapolamos algunos casos que han sido últimamente noticias en el mundo, de situaciones de condena que ha recibido alguna empresa multinacional relacionada a algunos casos, en Estados Unidos particularmente, por asociar casos de cáncer con el uso de un determinado agroquímico, y justamente nadie presta atención que la noticia es que el caso es de un jardinero, no de un productor de cítricos, o de una persona que trabajaba en cítricos, o de alguien que consumía cítricos. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Entonces, primera cuestión, los agroquímicos tienen uso en todas las producciones del mundo, en todas, desde la cereza más fina que a ustedes se les pueda ocurrir, hasta
hasta la soja. Hasta la soja. Entonces, no es que agroquímicos es soja y es un modelo productivo, extractivo, yanqui. Los agroquímicos son de uso habitual en todos los países del mundo y son utilizados para producir desde la fruta más fina hasta el cereal más básico. Primera cuestión. Yo no sé qué opinas vos, pero a mí me parece que indudablemente necesitamos una ley que ponga las cosas en su lugar. En algún momento se estuvo a punto de aprobar, pero en la Cámara de Diputados la oposición, la mayoría oficialista se opuso al tratamiento de la norma y quedó, ¿no? Y sin leyes no vamos a poder hacer nada. Sí, es un buen punto eso. Segunda cuestión, el marco regulatorio, digamos. O sea, vos hablabas hoy del cómo se permite el uso, ¿no? Entonces, ¿cómo es el uso de estos agroquímicos en todo el mundo y cómo es el uso de los agroquímicos en Argentina? Por ejemplo, cada agroquímico tiene un trato diferencial en cuanto al cómo se usa de acuerdo a su riesgo por uso. O sea, la toxicidad de los agroquímicos es real, no son agua bendita, tienen un riesgo de uso relacionado a la toxicidad de cada uno en función del tiempo de exposición, o sea, cuánto tiempo yo lo uso el producto y estoy en contacto con él. Tenemos de productos prácticamente inocuos, que están categorizados de esa manera, de síntesis orgánica, y tenemos productos altamente tóxicos, que por lo tanto tienen un alto riesgo y pueden ser de uso muy restringido y específico para determinadas uso específico. En el mundo que hay legislación como la española que no tiene distancia de uso, por ejemplo, para el glifosato. O sea, muchos dicen, no, pero ¿cómo lo usan en el mundo? Ninguna distancia. Yo tengo una casa, tengo un cultivo y estoy aplicando al borde de la casa, glifosato particularmente, sin ninguna restricción. Algunos otros países tienen 9 metros. Más una cuestión casi, digamos, de forma que realmente seguridad. En Argentina, en Entre Ríos. En Entre Ríos teníamos distancias bastante amplias porque hay una ley, hay abundante legislación que regula el uso de agroquímicos. Teníamos distancias desde lo que son casco urbano, 1.500, 3.000 metros, depende del tipo de aplicación, si es aéreo o terrestre, de cursos de arroyo, viviendas rurales, escuelas rurales, teníamos 50 metros, 100 metros, depende del tipo de aplicación. Y sin embargo, esas distancias, que son bastante más amplias, digamos, que lo que existe en otras normativas internacionales, no es suficiente aparentemente. Por eso discutimos mucho la modificación de la ley vigente, que es la 6.599, en una nueva norma. Y estábamos de acuerdo, las entidades del campo, el colegio profesional, de que los tiempos habían cambiado, de que la sociedad requería determinadas cuestiones y entonces había que modificar y actualizar una ley que estaba más enfocada en la parte productiva, en una ley que tenga más equilibrio con lo ambiental, la salud y la producción. Y había consenso, y hubo consenso, y hubo acuerdos, y hubo acuerdos, y hubo un escrito, y hubo un proyecto con sanción por unanimidad, con media sanción por unanimidad en el Senado de la provincia de Entre Ríos. Y entonces, cuando todos esperábamos que ese proyecto en diputados cuente con el aval necesario en la Cámara para avanzar en la reglamentación propiamente dicha de la ley, porque era una ley generada en una bicameral donde habían participado integrantes de la Cámara de Diputados y senadores, por lo tanto debía ser ni más ni menos que un trámite, intervienen las rencillas políticas y los intereses. Y se desaprovechó la oportunidad histórica de evitar un conflicto legal como el que estamos hoy. Porque hoy, ¿qué pasa? Muchos están contentos, muchos fanáticos están felices, porque dicen, ganamos, no pueden aplicar agroquímicos en 1.000 metros, 3.000 metros, y entonces ahora vamos a ir por lo otro. Si ya no se puede aplicar en 1.000 y 3.000 metros, vamos a ir por la prohibición de los agroquímicos, que se termine la aplicación de agroquímicos. Ganamos. Y yo les cuento que lamentablemente eso es
es un tiro en el pie. Cuando uno gana perjudicando a la mayoría, no es ganar. No es ganar. Y que se entienda claramente cuando digo perjudicando a la mayoría. Porque la realidad es que entiendo que hay una gran cantidad de personas, que seguramente nos están escuchando ahora, y que es un porcentaje muy alto de la opinión pública y de la sociedad, que no opina del tema o no se hace escuchar, pero que no está de acuerdo con generar prohibiciones masivas y desalentar la producción de alimentos. Pero hay una minoría, que es una minoría efervescente, que sin importar los intereses colectivos, llevan adelante su postura, que es la única que vale, más allá de todos los fundamentos técnicos, científicos, que alguien puede aportar. Y esto hay que ser muy claro. Días atrás hacía una nota con un medio que era una capital, digamos, entonces una ciudad grande, donde, claro, no tienen como nosotros la oportunidad de sentarse todos los días o de cruzarse con un productor agropecuario en la calle o un productor citrícola. Entonces me hacía una nota y me preguntaban justamente los comunicadores sociales, los periodistas, generalmente yo siempre digo, tienen una función muy interesante porque es la de interpelar y en muchos casos ya tienen una posición tomada cuando entrevistan. Entonces salen muy buenas entrevistas a veces, ¿no? Porque es como que llevan adelante o sacan lo mejor de uno para explicar algo. Y entonces en un momento me decían, bueno, me cuestionaban el uso de los agroquímicos en el modelo de extracción de la soja. Y yo les decía, yo comparto que si hay un modelo extractivo de producción hay que reverlo y hay que redefinirlo. Totalmente de acuerdo. Ahora, yo le planteaba qué hacíamos con otras producciones, por ejemplo la citrícola, donde prácticamente el 50% de la superficie citrícola está afectado hoy por la restricción de uso de agroquímicos. Entonces tenemos que hay 50% de la superficie citrícola de nuestro departamento federación está afectado por el amparo que impide la aplicación de agroquímicos. Esto quiere decir que no pueden aplicar nada los productores citrícolas. Usted ha escuchado muchas veces hablar de la mosca de la fruta, hablar del ácaro, hablar de lo que sea. Bueno, piense que si usted conoce un productor y tiene una quinta en este momento, que está muchos esperando las mandarinas comunes que ya van a venir dentro de poco, bueno, si ese productor se ve afectado por una plaga o una enfermedad, y eso está a menos de 1000 metros de una escuela rural, y eso corresponde al 50% de las quintas que usted conoce, ese productor no podría aplicar nada y perdería la producción de todo el año. Así hay que verlo. ¿Cuál es el impacto social que tiene esta batalla legal donde algunos piensan que ganaron? Hay que verlo de esa manera. Terminada la entrevista, me llaman desde el privado del medio de comunicación, una radio muy importante del país, me dice, disculpe ingeniero, pero veo que no entendimos y que la gente nos pregunta. Dicen que usted no sabe nada porque el glifosato es para la soja. Yo digo, qué lástima, a veces uno en los medios tiene poco tiempo y no se puede someter a las preguntas abiertas de la gente, ¿no? Nunca nadie se le ocurrió pensar que el glifosato no es para la soja. Que el glifosato, por ejemplo, es el producto más usado en todos los cultivos del mundo. Entonces, que si vos tenés un productor citrícola que no puede usar glifosato y tampoco puede usar nada, ese productor probablemente pierda todo el año de trabajo. Va a perder la planta también. Corre riesgo de perder la planta. Va a perder todo. Y cuando alguien puede decirme, bueno, pero hay que hacerle producir de otra manera, sí, se puede empezar a producir de otra manera. No es de un día para el otro. Lleva tiempo, lleva técnica y además, vamos por otro punto importante, está demostrado en el mundo con datos estadísticos, básicamente de Alemania, Francia y España, que son los países que más años llevan fomentando la producción orgánica y agroecológica, que los niveles de producción disminuyen un 40%. Y si alguien no me cree, revise las estadísticas de Europa de importación de algunos alimentos. Y fíjense que, por ejemplo, en Europa
Está prohibido el ingreso de algunos transgénicos, por ejemplo, por una cuestión social, de que la sociedad entiende que no hay que consumir transgénicos. Sin embargo, Europa importa maíz, soja transgénica. Medio utópico, ¿no? Porque no dejan producirlo en Europa, pero sí lo importan deliberadamente. Eso muestra que han afectado la producción europea, diciendo, bueno, es como decir, bueno, yo acá me cuido y no produzco, pero venga porque si no, no me alcanza. Tengo entendido también, y vos me vas a decir si estoy bien informado o no. La producción sin uso de agroquímicos no solamente cae en cantidad, puede caer también en calidad y se encarece, porque en la misma cantidad de terreno producís mucho menos, con lo cual el producto ya con eso se encarece. La cuenta es bastante sencilla, digamos, que siempre muchos nos acusan a los que trabajamos en producción diciendo a ustedes les importa el dinero solamente. Para nada. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de cuánto cuesta después la comida. Que alguno puede decir, bueno, es negocio de unos pocos, de unos muchos, no importa. Yo tengo que ir ahora, salgo de acá, esta noche cuando vuelvo de mi trabajo y tengo que pasar a comprar algo para alimentarme. Y si compro tomate, compro tomate. Y si compro lechuga, compro lechuga. ¿Cuánto me cuesta? Entonces, es mentira que el costo de producción, pues si yo no uso agroquímicos, baja tanto que va a ser todo más barato. Todo lo contrario. Imagínense que si habría posibilidad de no comprar agroquímicos, los productores, y todos los que estamos acá conocemos bien a los productores de nuestra zona, no son productores que no sepan sumar. No gastarían ni un peso en agroquímicos. No se gastaría un peso en agroquímicos y producirían 100 los mismos. Entonces, en el mundo se viene propiciando, casi le diría deliberadamente, la producción orgánica y agroecológica, y la misma no crece. Se estima que no más de entre el 5 y el 8% están los niveles de consumo hoy de ese tipo de productos. ¿Por qué? Porque son más caros, porque el consumidor no está habituado al aspecto interno y a la calidad de esos productos, que son diferenciales. Y alguno diría, pero son más nutritivos. No se equivoque, no son más nutritivos. Está súper estudiado que no hay diferencias nutricionales entre un producto en el cual no se ha utilizado agroquímicos, que decirle producto orgánico. Imagínense que estamos hablando de algo que está mal clasificado, ¿no? Porque un tomate que se produce con agroquímico es orgánico, no es plástico, es orgánico. Y un tomate que se produce sin agroquímicos sigue siendo también de síntesis orgánica. O sea, la realidad es que los dos productos son orgánicos. Pasa que se han apropiado del concepto de orgánico, pero todo es orgánico lo que se produce en la naturaleza. La diferencia es que uno usa determinado elemento de síntesis química y otro no en su sistema de producción. Pero créanme que si nosotros forzamos el sistema y llevamos a producción agroecológica y sin uso de agroquímicos en su totalidad, la producción va a caer estrepitosamente, el costo de los alimentos va a subir, y no se olviden, porque muchos dicen, bueno, pero antes todo era más rico, todo era más lindo y todo era más barato, que hoy, en el mes de abril del 2019, nunca antes sobre el planeta Tierra estuvo alimentándose tanta gente. Nunca antes, hasta el día de hoy, en el planeta Tierra se alimentó a tanta gente. Que hay problemas nutricionales en muchas personas del mundo, es cierto, pero nunca tampoco estuvo comiendo tanta gente como hoy. Entonces hay que ser responsable cuando uno dice, bueno, que se prohíba, vamos a salir del sistema, nosotros Argentina no hace falta, produce alimento para 400 millones, pero nosotros somos 50, no pasa nada. No, no es así, señores. No es así. Hay países en el mundo que están llamados a ser proveedores de alimentos. Argentina es uno de esos países. Ahora acá se menciona algunos casos de personas que murieron intoxicadas, hechos que lamentamos, por supuesto. Pero me parece que en cada caso de esos habría que comentar por qué sucedió lo que sucedió.
¿Por qué se intoxicó una persona? ¿Por qué una persona, para dejar estos casos que tienen nombre y apellido, por qué una persona se intoxica con agroquímicos? Bien, a la fecha hay 2 causales directos de cáncer probados en el mundo por la medicina, y el primero es el fumar y el segundo la exposición solar. Esos son los únicos 2 causales directos de tumores comprobados por la medicina. A partir de ahí se abren clasificaciones que abarcan a más de 2.500 sustancias de uso de todo tipo. Entonces, muchas veces se dice, tal persona murió de cáncer y estuvo trabajando tanto tiempo en una quinta o en una explotación de sus agroquímicos. Me tocó algún caso en la zona donde hablé con el médico que había atendido a una persona de estas, por ejemplo, le pregunté la situación del caso, me comentó la situación traumática de esta persona, cómo termina falleciendo, toda la situación familiar, y le pregunto concretamente por la cuestión de qué pensaba él del origen del cáncer de esta persona. Le pregunté por los agroquímicos y me dijo, mirá, es un factor probable del cáncer. Y digo, ¿y alguna otra cosa? Y bueno, fumaba 43 cigarrillos por día. Así, fumaba 43 cigarrillos por día. Entonces ahí uno piensa, pero la realidad es que estamos tomando un caso y lo estamos haciendo como emblema de la intoxicación o las causas graves por uso agroquímico, cuando en realidad la causa más probable y lo que la lógica indicaría es otro causal. De cualquier manera, también creo que es bueno destacar que si voy a usar agroquímicos tengo que tomar ciertas prevenciones. Si no las tomo, corro alto riesgo de intoxicarme. Bien, es un buen punto del cual se viene trabajando mucho. Nosotros desde el Círculo de Profesionales de Agronomía del Departamento de Federación, el CIPAF, el Colegio de Profesionales de Agronomía de Entre Ríos, INTA, SENASA, o sea, todos los organismos, digamos, estamos involucrados en capacitar a los operadores, o sea, las personas que usan agroquímicos habitualmente para su protección personal. Y eso es un desafío constante y hay que trabajar mucho, y todo el tiempo seguimos escuchando algunos casos de algunas intoxicaciones. Recordemos que las vías de intoxicación normal para una persona es la piel, ¿no? Es la ingestión y es la inhalación. O sea, o el producto se me derrama o me llega a mí sobre la piel, o ingiero el producto, o en el proceso de respiración, digamos, me llega por el aire. Son las 3 vías que hay. Y después una intoxicación puede ser crónica o aguda. O sea, puede ser algo que en el momento ya sienta el síntoma. Eso puede ser una picazón, un enrojecimiento de mucosas, de ojos y demás, que eso siento que yo me estoy intoxicando en el momento. Lo bueno es que son síntomas rápidos que no le permiten protegerse. O sea, algo mal estoy haciendo o algo está haciendo mal a alguien que yo me tengo que correr de este lugar. Eso es la intoxicación aguda que es habitual, digamos, que puede ocurrirle a alguien que haga una mala praxis. O sea, está usando un agroquímico y no tiene los elementos de protección personal adecuados, o está cerca de un lugar que se está aplicando agroquímico y por ingreso accidental de una persona sin conocer, o porque el producto te llega por una mala aplicación, me tengo que correr automáticamente. Pero cosas que no sucederían si un especialista, un técnico, estuviera allí trabajando cuando se aplica el agroquímico. Sí, sin duda. Acá hay una cuestión que yo también en eso comparto una posición que hay de que no se puede estar en todo lugar que se está aplicando un agroquímico. Yo lo comparo con la ley de tránsito. O sea, es imposible tener un inspector en cada esquina donde hay semáforos. Porque todos sabemos que hay mucha gente que pasa semáforo en rojo. Pero también todos sabemos que hay muchísima más gente que se detiene y respeta el semáforo. Ahora, a nadie se le ocurre pedir que haya un inspector de tránsito al lado de cada esquina de semáforo, porque para eso no tenemos semáforo. ¿Y a qué apostamos todos? A la educación, a crear conciencia, a que el que tiene un carnet de conducir sepa la responsabilidad que tiene cuando lo hace. Y en agroquímicos pasa exactamente lo mismo. El aplicador de agroquímicos tiene un carnet que se lo dan luego de hacer un curso.
Y obviamente que si comete una infracción o algo, ese carnet puede ser que no se renueve. Entonces, ¿tiene que haber controles? Desde ya que tiene que haber controles. ¿Tienen que ser estrictos y buenos controles? Claro que sí. ¿Hace falta que esté un ingeniero agrónomo al lado de cada máquina aplicando? De ninguna manera. De ninguna manera. Lo que tiene que haber es un sistema de responsabilidades, en la cual el productor sabe la responsabilidad que le compete cuando adquiere un agroquímico y tiene que aplicarlo, tanto sea él, alguien de su familia, como ocurre en el 99% de los casos en esta zona, porque si no parece que hablamos de extraterrestres acá, parece que el productor vive en una cápsula, que el que aplica agroquímico es un ratoncito de laboratorio que alguien manda deliberadamente a aplicar agroquímico, que el ingeniero vive también ante una cápsula y no sabe lo que pasa en el campo, y la realidad es que el que compra el producto es Juan, Pedro, Roberto, amigo mío, conocido, y de cualquiera de ustedes. El que lo aplica es él mismo, o lo aplica su hijo, o lo aplica su hijo. Y nadie quiere, creo, el mal para uno mismo, para su familia. Y el que va a la quinta o al campo y recomienda y hace una regulación de un equipo, es un ingeniero agrónomo que es una persona, en este caso Gabriel, digamos, pongámosle nombre, somos nosotros los que estamos todos los días, nos cruzamos todos los días. Entonces acá no hay ciudadanos que viven en una cápsula en otro mundo donde no les importa nada y están aislados de todo lo que pasa y que no van a tener cáncer. Yo puedo tener cáncer, lógicamente. Y alguien piensa que yo quiero tener cáncer y que a mí no me importa el uso agroquímico porque total yo no pienso que voy a tener cáncer. No, yo pienso que soy una persona habitante de esta ciudad como cualquier otro y que estoy expuesto a las mismas condiciones que todo y por lo tanto también puedo tener esa enfermedad. ¿Me preocupa? Claro que me preocupa. ¿Cómo no me va a preocupar? Ahora, ¿eso me frena? ¿Me impide pensar? ¿Me impide razonar? Eso no me tiene que pedir. Razonar y pensar. Yo te agradezco mucho, Gabriel, el tiempo que nos regalás, pero yo creo que estos temas hay que hablarlos fríamente, porque de lo contrario nos mal informamos. Y si nos mal informamos, entonces pensamos mal, emitimos juicios equivocados. Creo que es bueno plantear la realidad de las cosas, es necesario plantear la realidad. Y si no, vamos a estar mal. Creo también que los legisladores, en su totalidad, tienen que tomar el toro por las astas, dejar las banderías partidarias, como sucedió en algún momento aquí, y dictar una ley que contenga a todos y que donde ustedes, que son los que saben, intervengan. De lo contrario, como decía hoy, por más que nos juntemos muchos periodistas, no vamos a poder hacer una operación de apendicitis, sin ninguna duda. Muchas gracias. No, déjame hacer un agregadito más. ¿Cómo no? Justamente, el domingo que viene hay elecciones. El primer paso de las PASO para después elegir representantes en el legislativo, en los ejecutivos y demás. La verdad que es muy interesante escucharlos, a todos los candidatos, cómo se expresan sobre todo, sobre todo. Hablan de salud, hablan de educación, hablan de ambiente, hablan de todo. Pero cuando uno tiene oportunidad de hacerles alguna pregunta concreta sobre algo de ese todo que parecen manejar perfectamente, la respuesta que en gran mayoría de los casos dan es: no estoy interiorizado en ese tema todavía y por lo tanto no tengo opinión formada. Qué curioso, ¿no? Nosotros hace años que hablamos de esto. Cualquier medio periodístico debe tener, no sé, no menos de 200, 300 notas que salen el año relacionadas a este problema. Claro, hay temas que aquí hace décadas que los tratamos. Y sin embargo, un candidato a ocupar un escaño público que nos va a representar, que es quien tiene, en algunos casos van a tener que generar marco regulatorio, leyes, otros están a cargo de ejecutivos, no tiene opinión formada sobre el tema. Claro, pero opinar antes de las elecciones puede equivaler a perder algún número de votos. Entonces hay que tener en cuenta eso.
Seguimos con mezquindades, seguimos pensando en dónde yo voy a estar posicionado primero antes de ver la real solución para los problemas de la gente. Ese es el problema, ese es el problema. Te agradezco mucho. Gracias, Gustavo. Y usted irá otra vez charlando sobre este tema, vamos a seguir charlando sobre estos temas, porque nos toca a todos y porque estamos absolutamente convencidos que hay muchas cosas que se dicen que no tienen asidero. Entonces hay que seguir charlando sobre los temas, hay que seguir insistiendo sobre estos temas para que se tome conciencia de la realidad. ¿Cómo son realmente las cosas? ¿Usted se imagina si la mitad de la producción citrícola se pierde porque no se pueden usar algunos productos? ¿Se imagina? Ahora después hay que usarlo bien. Es como que usted tenga algo para matar los mosquitos, las moscas en su casa, no le va a echar a los fideos. Hay que usarlo bien, creo. Hasta que llegamos, le agradezco mucho. No se olvide que el domingo votamos, las PASO son obligatorias, elija usted que quiera, pero disfrute que podemos seguir votando. Muchas gracias, hasta la semana que viene, que pase bien.